del diaconado en el misal romano. Es el tema que nos toca esta mañana, lo vamos a hacer entre Gerardo y yo. Si podemos luego ver, pues vemos, y si no, pues yo os voy explicando con lo que tengo aquí en la presentación y da igual, es suficiente. A mí me gustaría dividir esto como en tres partes, lo que yo voy a explicaros. Primero quería explicaros qué es el misal romano, ¿no? Aquí tenemos el misal romano, todo el mundo sabe qué es el misal romano, pero aún así yo voy a hacer el ejercicio de explicar qué es el misal romano porque siempre viene bien recordar algunas ideas muy básicas sobre el misal. Después vamos a centrarnos propiamente en lo que es el diaconado en el misal romano, dónde aparece el diácono, cuál es la función del diácono, cuál es el sentido que tiene también esa función que el diácono realiza a la luz de las tareas que el misal le encomienda. Y en tercer lugar, pues según como vayamos de tiempo, pues podríamos ver algunas actitudes diaconales que no están propiamente en el misal romano, pero que se pueden desprender de otros documentos o que nos pueden ayudar también a partir de otros documentos litúrgicos conocidos, todos conocidos, que yo creo que también daría pie a lo que luego pues va a explicar Gerardo en la segunda parte. Bien, la primera pregunta es ¿qué es un misal? Me parece que es lo propio cuando vamos a hablar del misal romano, comenzar por explicar qué es un misal, porque romano, la palabra romano simplemente hace referencia al rito en el que lo utilizamos, al rito en el que nosotros celebramos la liturgia, celebramos la misa, que es el misal romano en este caso, ¿no? El rito romano. Por eso, ¿qué es un misal? El misal es el libro oficial para celebrar la Santa Misa. Es así de sencillo. El libro oficial que la Iglesia nos da para celebrar la Santa Misa. ¿Qué significa oficial? ¿O a qué nos referimos con la expresión oficial? Oficial significa que contiene la lex credendi. Es decir, en el misal está contenida la fe de la Iglesia. En el misal está contenido lo que nosotros creemos, lo que nosotros confesamos, pero está contenido de una manera que no es propiamente el dogma católico, que no es propiamente el desarrollo del dogma católico, sino que está puesto en celebración. El contenido de la fe puesto en celebración es lo que hay en el misal romano. Cuando uno abre el misal, lo que encuentra en él es la fe de la Iglesia puesta de tal forma que esa fe puede celebrarse. Esa es la lex credendi propiamente. Porque en la celebración de la Iglesia lo que hacemos es convertir la fe que tenemos, la fe con la que vamos a la celebración, la fe que hemos recibido de Dios por medio de la Iglesia, la convertimos en celebración. La fe creída, la fe confesada, se convierte en una fe celebrada. Una fe celebrada que dará como resultado, cuando terminemos la celebración de la misa, en una fe vivida. Entonces, la celebración de la Iglesia es el lugar en el que la fe creída se convierte en fe celebrada. Y eso está contenido en el misal romano. Por eso, lo que contiene en el misal romano, o las normas que aparecen en el misal romano, podríamos decir que son normativas y que son también universales. Aquello que está en el misal romano no es para un grupo, no es para una parroquia, no es para un movimiento, no es para una asociación o para una hermandad. Es universal, le pertenece a la Iglesia Católica. Aquello que está contenido ahí le corresponde a todo católico llevarlo a cabo. Le corresponde a todo católico celebrarlo, porque eso es lo que permite también que el que va a participar en una celebración de la Iglesia en una comunidad que a lo mejor no es la suya propia, se encuentre acogido, se encuentre situado, se encuentre propiamente con lo que es una celebración de la Iglesia. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el número 1124, dice: la fe de la Iglesia es anterior a la fe del fiel, el cual es invitado a adherirse a ella. Cuando la Iglesia celebra los sacramentos, confiesa la fe recibida de los apóstoles. De ahí el antiguo adagio, lex orandi, lex credendi. La ley de la oración determine la ley de la fe. La ley de la oración es la ley de la fe.
La Iglesia cree como ora. La liturgia es un elemento constitutivo de la tradición santa y viva. Bien, esto es lo que dice el número 1124 del Catecismo de la Iglesia Católica. Es decir, la fe que la Iglesia lleva a la celebración es una fe que es anterior a todos los que vamos a participar en la celebración de la misa. La fe que la Iglesia va a profesar en esa celebración es algo que los que van a vivir esa celebración han recibido. No la han creado ellos, no la hemos creado nosotros, sino que nosotros hemos recibido la fe de otros como una tradición, dice este número del Catecismo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer nosotros es orar según creemos. Este adagio, que se atribuye a Próspero de Aquitania, claro, es muy interesante, porque al final lo que nos está diciendo es, dime cómo celebras y te diré cómo crees. Dime cómo celebras y te diré cómo crees, ¿no? No tenemos mejor termómetro para saber, para evaluar cómo es y cómo está la fe que nosotros tenemos que la celebración de la Iglesia, porque ella refleja, en forma de celebración, la fe que nosotros creemos y que confesamos. Por eso, dice en el número siguiente, en el 1125, dice el Catecismo: ningún rito sacramental puede ser modificado o manipulado a voluntad del ministro o de la comunidad. Incluso la suprema autoridad de la Iglesia no puede cambiar la liturgia a su arbitrio, sino solamente en virtud del servicio de la fe y en el respeto religioso al misterio de la liturgia. Bien, esto es una norma que os va a servir para cuando estéis en la celebración de la misa, cuando tengáis que bautizar, cuando tengáis que casar o cuando tengáis que bendecir el coche de vuestros hijos. Ningún rito sacramental puede ser modificado o manipulado a voluntad del ministro. El acto de obediencia más cotidiano y soberano que realiza un ministro de la Iglesia es la celebración de la liturgia. Porque en la celebración de la liturgia uno se somete a aquello que la Iglesia cree y celebra, que es anterior a uno mismo, decíamos antes. Por eso dice este número 1125, algo que aparece también en el misal romano, en la ordenación general del misal romano, y que aparece constantemente en los documentos litúrgicos, que es que ningún rito sacramental puede ser manipulado, puede ser cambiado, puede ser eliminado o puede ser también añadido ni por el que preside, ni por el monaguillo del que preside, ni por el consejo pastoral de la parroquia, ni por el grupo de acción católica de la parroquia. Nadie tiene potestad para coger un rito del misal romano y cambiarlo por otro. ¿Vale? Entonces, lo que os decía, aquí nos encontramos ante el acto de obediencia más cotidiano. Yo a veces podría pensar que en una celebración de un bautizo me piden hacer tal cosa o tal otra, y total, ¿quién se va a enterar? Total, si yo conozco a esta gente y le va a venir muy bien que haga lo que yo pienso que tengo que hacer. Como ninguno de nosotros somos dueños de la liturgia, como ninguno de nosotros somos los creadores de la celebración, sino que es anterior a nosotros, tenemos que hacer ese acto de obediencia, que es someternos a cómo la Iglesia nos ha entregado la celebración. Porque si toco la lex credendi, es muy fácil que esté afectando a la lex orandi y que yo no esté comunicando a aquellos con los que estoy celebrando propiamente la fe de la Iglesia. ¿Vale? Yo cuando tengo que dar las charlas a los seminaristas que se van a ordenar diáconos o a los diáconos que se van a ordenar sacerdotes y les tengo que explicar cómo se emplean los rituales de la Iglesia Católica, esto es una constante, ¿no? Con el ritual del matrimonio, con el ritual de exequias, con el ritual del bautismo, esto es una constante. No digamos con el ritual de la adoración eucarística, ¿no? Pues el estar sometidos a una forma de celebrar lo que hace es enmarcarnos en la celebración de la Iglesia. La obediencia a la Iglesia se manifiesta a diario en la obediencia a la celebración de la Iglesia.
¿vale? O sea, muchas veces nos pensamos que la obediencia a la Iglesia es que el obispo me pide que me encargue de una tarea, o el párroco me pide tal otra, o que me cambien de parroquia. La obediencia se vive de una forma cotidiana en la celebración de los misterios de la Iglesia. Cuando en la celebración de los misterios de la Iglesia hago lo que quiero, lo demás ya no importa. Porque la celebración de la Iglesia, la celebración de la misa, dice el Vaticano II, es fuente y culmen. Fuente y culmen, lo más alto que tenemos. Si en lo más alto que tenemos no hacemos lo que tenemos que hacer, lo que pongamos por debajo ya ha perdido su sentido, ha perdido su fundamento. ¿Vale? Eso sí, la Iglesia tiene siempre en cuenta adaptarse a cada misa. Y por eso, según quien celebra la misa, también el misal con el que celebramos es distinto. Es decir, misal romano, es el libro, el misal con el que celebra un sacerdote, con el que celebra un diácono, lo que le corresponde, y la asamblea, aquello en lo que tiene que participar en la celebración de la misa. Pero un obispo no celebra según el misal romano, celebra según un libro del que luego nos hablará Gerardo, que es el ceremonial de los obispos. Y el Santo Padre no celebra según el misal romano, sino que celebra según un libro que se llama Pontifical Romano. Por eso, yo no celebro según el Pontifical Romano. Lo que el Papa haga en la celebración de la misa que él celebra, lo hace el Papa, que tiene su libro para celebrar la misa. Lo que el Obispo de Madrid haga cuando celebra la Eucaristía, lo hace según el libro al que él está sometido, que es el ceremonial de los obispos. Lo que haga yo está sometido a este libro. ¿De acuerdo? Saber en qué tipo de celebración nos encontramos nos ayuda, por lo tanto, también a saber cómo tenemos que comportarnos, qué es lo que tenemos que hacer. Yo voy a hablaros un poquito más del misal romano, podríamos decir, de lo que es la misa cotidiana. La misa que vais a celebrar cada día cuando vayáis a misa en vuestra parroquia o donde sea. Gerardo os explicará un poquito más lo que es la celebración con el obispo, ¿no? Para las veces que os llamen o que tengáis que participar en la celebración, en la misa estacional con el obispo. Bien, como contiene la fe de la Iglesia, por seguir por donde estábamos, como contiene la fe de la Iglesia, el misal romano es un testigo de nuestra fe, es un testigo de nuestra tradición, de la tradición de la Iglesia. Aquí nos encontramos ante la celebración de la misa a lo largo de los siglos. Es muy divertido cuando uno escucha a gente que no ha estudiado o que ha estudiado poco, andar diferenciando misales, ¿no? El más antiguo, el de antes del concilio, el después del concilio. La mayor parte de las oraciones del misal de San Pío V están aquí contenidas. La mayor parte de las oraciones que contenían aquel misal están metidas aquí también. Forman parte de los formularios de los domingos, forman parte de los formularios de los santos, forman parte de las misas para diversas intenciones. Es decir, el misal es un testigo de cómo la Iglesia ha ido avanzando, de cómo la Iglesia ha ido transmitiendo su fe de generación en generación, ¿no? Y por lo tanto, cuando nosotros nos encontramos ante el misal romano, yo os diría, hacedlo siempre con cariño, porque nos encontramos ante un testigo, ¿vale? Se puede tratar al misal incluso como libro, ¿no? De muchas formas, tratando siempre como a un testigo de nuestra fe, como aquel que contiene la tradición de la Iglesia. Recoge cómo se ha rezado durante siglos. ¿Por qué hacemos la señal de la cruz en nuestra oración? ¿Por qué tenemos un acto penitencial? ¿Por qué un canon romano? ¿Con qué oraciones ha rezado la Iglesia? ¿Cuáles son los gestos propios de la liturgia? Una inclinación, un beso, una bendición. Contiene signos, el pan, el vino, los óleos que se llevan en la misa crismal para ser bendecidos. Contiene la intención de la Iglesia,
momentos, determinados momentos a lo largo del año litúrgico. Por eso, todo eso que está contenido en el misal romano, conviene que lo tengamos en cuenta, porque en definitiva, el misal guarda la memoria de la Iglesia. El misal guarda la memoria de lo que la Iglesia es y de lo que la Iglesia celebra. Bien, y podríamos preguntarnos, ¿y qué nos aporta el contenido de este misal, ¿no? ¿Qué nos aporta este testimonio a nosotros? Pues lo que nos aporta es algo que es común a todos, que es la espiritualidad de la Iglesia, que es una espiritualidad litúrgica, lo que todos tenemos en común. Laicos, diáconos, sacerdotes, mayores, jóvenes, todo aquel que participa en la celebración de la Iglesia, en la celebración de la misa, tiene en común una espiritualidad litúrgica. Luego eso es algo que se nos da como un talento. Y uno puede decir, a mí la espiritualidad litúrgica me da exactamente igual, y cojo, cierro y lo guardo en el bolsillo, o puede decir, yo quiero aprovechar este tesoro que pone en común a todos los cristianos y que hace que nos sintamos siempre en casa, porque comprendo y conozco y vivo de la espiritualidad de la Iglesia. Esa espiritualidad de la Iglesia nos enseña, por ejemplo, que las oraciones cristianas se dirigen al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Y eso nos lo enseña el misal. Eso está contenido en el misal, en el que uno coge las oraciones y se dirigen al Padre por el Hijo en la unidad del Espíritu Santo. Un misal nos enseña que nuestra vida está referida a Dios. Las oraciones no las dirigimos hacia nosotros mismos. Todas las oraciones del misal romano se dirigen hacia Dios. Uno entra a la misa y se da cuenta de que uno no es el centro del mundo. El centro del mundo es Dios, al que le dirige sus oraciones desde la primera. Oremos, oración colecta, y se dirige a Dios nuestro Padre. Por eso, el misal nos enseña que nuestra vida se refiere a Dios y que nosotros vivimos en un diálogo. La misa es un diálogo entre Dios y la Iglesia. Es un diálogo entre Dios y la Iglesia. Y uno entra a la celebración aprendiendo eso y sabe que la vida es un diálogo entre Dios y la Iglesia. El misal es uno de los mejores antídotos que tenemos contra el individualismo que vivimos hoy, no ya en nuestra sociedad, en la Iglesia, ¿no? El misal nos saca del yo y nos introduce en el nosotros, en la experiencia de la Iglesia, ¿no? Por eso la acción es un diálogo entre Dios y la Iglesia. Y por otro lado podríamos decir, el misal también nos refiere a otro libro, que es el leccionario. El misal nos refiere al leccionario, al libro que contiene la palabra de Dios. Es decir, el misal nos dirige hacia Dios y nos dirige hacia la palabra de Dios. El misal nos recuerda también que su autoridad y su eficacia nos vienen por la Iglesia. La autoridad y la eficacia del misal y de la celebración que nosotros celebramos cada día en nuestra parroquia no viene del ministro, que es estupendo o no lo es. No viene del coro, que es estupendo o no lo es. No viene del diácono, que es estupendo o no lo es. Viene de la Iglesia. Es la Iglesia la que le da esa santidad a la celebración y la que hace que esta celebración sea eficaz. Por eso, la celebración de la Iglesia es un signo eclesial de lo que es propiamente la celebración y la intención. Al entrar en la celebración de la misa, mi intención se une con todas las intenciones de la Iglesia. Se une con todas las intenciones de los que participan en la celebración de la misa. Y todo eso nos ayuda a ir despejando, de personalismos la celebración para poder situarnos en lo que es propiamente la celebración de la Iglesia. Y podríamos decir, el misal también crea en nosotros un movimiento de ofrenda, ofertorial, ¿no? Igual que nosotros, por la enseñanza del misal, ofrecemos al Padre a Jesucristo, lo que nosotros aprendemos es a ofrecernos también nosotros con Él. Eso está contenido en el misal romano. Bien, un misal, conviene decir también, para que tengamos bien claro,
Un misal son 3 libros distintos. Un misal son 3 libros distintos. El misal, el leccionario y el gradual. ¿Vale? Un misal son 3 libros. El misal, que es propiamente este volumen, el que contiene las oraciones de la misa, lo que antiguamente se llamaba un sacramentario, es decir, el libro que contiene las oraciones de la misa. El leccionario, que es el libro que contiene las lecturas de la palabra de Dios, que habitualmente está en el ambón, ¿no? Lo llevamos al ambón y es allí donde está en la celebración de la misa. Y el gradual, que es un libro menos conocido, pero que es el que contiene las antífonas propias de entrada, del aleluya, de las ofrendas y de la comunión de cada celebración y de cada fiesta para ser cantadas. Como nosotros esa riqueza podríamos decir que la tenemos muy abandonada, pues el gradual prácticamente no lo conocemos, aunque existe como libro, ¿vale? Entonces el misal, aunque nosotros hablamos habitualmente del misal para referirnos a este volumen, el misal propiamente son 3 libros, ¿eh? Así lo ha dispuesto el Vaticano II. Anteriormente al Vaticano II lo que había era un libro que se llamaba misal plenario. Misal plenario. Ese misal plenario contenía en un solo volumen todos los elementos. Y estaban las antífonas que había que cantar, las lecturas que había que leer, y entonces el sacerdote, según lo que tenía que hacer, tenía que estar en un sitio del altar, o en una esquinita del altar, o en otra esquinita del altar, para significar esa distinción, ¿no? Pero propiamente, ahora nosotros tenemos un misal, que son 3 volúmenes, leccionario, o gradual, y misal o sacramentario, ¿vale? Bien, ¿se entiende esto que voy explicando un poquito, ¿vale? Para que nosotros también podamos situarnos. El misal es un punto de referencia necesario, como decíamos antes, entre la fe y la vida. Es un punto de referencia entre la fe con la que venimos a la celebración y la vida según esa fe que luego vamos a vivir. Muchas veces nos sucede a los cristianos que nos preguntamos ¿por qué no conseguimos que haya entre nosotros esa unidad entre la fe y la vida, ¿no? La unidad entre la fe y la vida. El Concilio Vaticano II, en Gaudium et Spes, en el número 43, habla precisamente de esto, ¿no? De la división que se produce en la vida del cristiano entre la fe y la vida, y cómo el cristiano tiene que buscar esa unidad de vida. Bien, esa unidad de vida viene por la celebración de la Iglesia. Entre la fe y la vida, lo que está es la celebración de la Iglesia. Cuando queremos que esa unidad de vida se realice por mis santas narices, por mis santas formas de hacer las cosas, le estamos quitando el protagonismo a Dios, que es el que une la fe que nos ha dado con la vida que nosotros queremos vivir. Esa unidad entre la fe y la vida la da la celebración por medio del misal. ¿Vale? Bueno, por meternos un poco más en la cuestión diaconal, ¿vale? Dejo un poquito aparte esta parte del misal romano. Me meto un poco más en la misión del diácono. La ordenación general del misal romano, como bien sabéis, es la introducción que tiene el misal, una introducción en la cual se explica el sentido del misal y lo que el misal contiene. Eso lo podéis comprar aparte del misal, porque es muy fácil de localizar. La ordenación general del misal romano es sencilla de localizar. Pues esta ordenación explica en el número 171 que cuando en la celebración eucarística está presente un diácono, desempeña su ministerio vestido con las vestiduras sagradas. El diácono, en general, asiste al sacerdote y está a su lado. A. Asiste al sacerdote y está a su lado. B. En el altar sirve, en lo referente al cáliz y al libro. C. Proclama el Evangelio y puede, por mandato del sacerdote que celebra, hacer la homilía. D. Dirige al pueblo fiel mediante oportunas moniciones y enuncia las intenciones de la oración universal. E. Ayuda al sacerdote celebrante en la distribución de la comunión y purifica y arregla los vasos sagrados. F. Desempeña los oficios de otros ministros él mismo si no está presente alguno de ellos según sea necesario. ¿Vale? Bueno, está en la ordenación del misal en el número 171,
lo podéis encontrar, ¿no? Bien, en los ritos iniciales, por lo tanto, si vamos haciendo el recorrido a lo largo de la celebración de la misa, yo os he traído una hoja que os voy a dejar luego, en la que está todo esto explicado, ¿vale? Para que la fotocopiéis o la paséis como vosotros queráis, en la que está todo esto explicado un poquito más despacio. En los ritos iniciales, el diácono es el encargado de llevar el evangeliario. El evangeliario, si se va a emplear en la misa de cotidiano, seguramente no vais a ir con el evangeliario. Perfecto, pues no hay ningún problema. No se lleva el evangeliario, que está reservado, no reservado, que habitualmente se emplea en las celebraciones más solemnes. El diácono besa el altar junto con el sacerdote que preside la celebración. Ayuda con el incienso. Luego lo vamos a ver también si la celebración es una celebración que requiere uso del incienso. Y puede hacer una monición al principio de la celebración, para situar la celebración. Una breve monición para recoger a la asamblea, para explicar el misterio que se celebra ese día en particular, o el santo, o lo que sea, ¿no? Bien, en la liturgia de la palabra, el diácono es el ministro propio del incienso. El diácono pide la bendición al sacerdote para proclamar el evangelio. Esto sí que es para todos los días. Cuando hay un diácono, el que proclama el evangelio es el diácono. Luego veremos una excepción, ¿vale? Es el diácono. Y el diácono pide la bendición al sacerdote que preside la misa antes de proclamar el evangelio. Proclama el evangelio y puede después besar el leccionario después de haber proclamado el evangelio. Como decíamos antes, hace la homilía, si así se lo ha mandado el sacerdote antes, y hace él también la oración de los fieles, porque él es el ministro que une a la asamblea con el sacerdote y por lo tanto el que enuncia en su lugar esa oración de los fieles. Me gustaría pararme un momento en el número 175 de la ordenación general del misal romano. Número 175. Dice así: mientras se dice el aleluya u otro canto, si se usa incienso, asiste al sacerdote en la imposición del incienso. ¿Vale? Está hablando del diácono. Luego, profundamente inclinado ante el sacerdote, le pide la bendición, diciendo en voz baja: Padre, dame tu bendición. Fijaos, esto ya nos empieza a decir un elemento a tener en cuenta. El diácono tiene que conocer una serie de oraciones secretas que tiene la celebración de la misa, ¿vale? Tiene que conocer una serie de oraciones secretas que están en el misal, ¿vale? El diácono le dice al sacerdote: Padre, dame tu bendición. Y el sacerdote lo bendice diciendo: el Señor esté en tu corazón y en tus labios para que anuncies dignamente su evangelio, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El diácono se signa con el signo de la cruz y le responde: Amén. Luego echa la inclinación al altar, toma el evangeliario que había sido colocado sobre el altar y se dirige al ambón, llevando el libro un poco elevado, precedido por el turiferario con el incensario humeante y por los ministros con cirios encendidos. Evidentemente, me paro más en la misa ferial, en la misa de cada día. Lo que hará el diácono es pedir la bendición según este rito al sacerdote que preside la misa y después irá hasta el ambón para proclamar el evangelio, ¿vale? Tomándolo del leccionario. Allí saluda al pueblo diciendo con las manos juntas: el Señor esté con vosotros. Después, a las palabras lecturas del Santo Evangelio, signa con el pulgar el libro, y después asimismo en la frente, en la boca y en el pecho. Inciensa el libro y proclama el Evangelio. Bien, estos gestos los conocemos, tenemos que hacerlos bien, teniendo en cuenta dos pequeños aspectos que me parecen importantes. Vosotros tenéis una ventaja, o tendríais que tener una ventaja, a tener en cuenta cuando vayáis a proclamar el Evangelio. Y es que estáis proclamando el Evangelio para una asamblea. Es decir, cuando decís el Señor esté con vosotros, tenéis que estar mirando a la asamblea. Parece muy obvio, pero no lo es. Hay una asamblea delante. El Señor esté con vosotros es parte de un diálogo. Y vosotros no solamente tenéis que mirar a la asamblea cuando le habéis dicho el Señor esté con vosotros, sino que tenéis, podríamos decir casi por educación, que mirar a la asamblea cuando os va a decir y con tu espíritu.
Uno no dice, el Señor esté con vosotros y se baja el libro. No, sino que recibe una respuesta porque está participando en un diálogo y con tu espíritu. Una vez que ha hecho esto, lo que hace es enuncia el Evangelio, lectura del Santo Evangelio según San Juan, lo signa y se signa 3 veces, en la frente, en los labios y en el pecho, ¿vale? Y proclama el Evangelio. Recordad, número 175 de la ordenación del misal romano. Terminado este, aclama, palabra del Señor. Se lo aclama y mira a la asamblea, porque la asamblea tiene que saber que va a responder. Entonces, termina de proclamar, se para, levanta la mirada y dice, palabra del Señor. Y se queda mirando porque la asamblea le va a responder. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, como uno está haciendo presencia de Cristo, recordad Sacrosanctum Concilium número 7, Cristo está presente en la Iglesia por su palabra, va a escuchar gloria a ti, Señor Jesús. No va a repetir gloria a ti, Señor Jesús. Su parte del diálogo es palabra del Señor. Y la asamblea le va a responder gloria a ti, Señor Jesús. Enseguida venera el libro con un beso, diciendo en secreto las palabras del Evangelio. Hay una oración secreta para cuando uno besa el libro, y vosotros tenéis que conocer esa oración secreta. Las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Y besa el libro, y vuelve al lado del sacerdote. Cuando el diácono asiste al obispo, le lleva el libro para que lo bese, o él mismo lo besa, diciendo en secreto las palabras del Evangelio, perdonen nuestros pecados. Bien, ¿ha quedado claro este número 175? Bien, no sé cómo voy de hora. Bueno, en la liturgia eucarística, el diácono se encarga de la preparación del altar, y va a servir al cáliz, es el ministro del cáliz, y va a estar también pendiente del misal. Fijaos, ¿qué significa esto? Cuestiones muy prácticas y muy sencillas. Pues significa que uno sabe manejar el misal. Es decir, uno tiene que ponerse con el misal tranquilamente en casa o en el despacho de la parroquia y recorrer los prefacios, y recorrer las oraciones, y recorrer las misas comunes. Uno tiene que saber manejarse por el misal, ¿no? A vosotros os pasará como a mí, que cuando vemos a un sacerdote celebrando misa y en medio de la misa está pasando páginas y buscando cosas que antes no ha registrado, uno se empieza a poner nervioso porque dice, concho, si lo más importante que tienes que hacer en este día no lo has preparado, ya me dirás tú a qué te has dedicado toda la jornada, ¿no? Entonces, el diácono tiene siempre que tener el misal preparado y saber dónde está todo en el misal, ¿vale? Porque de esa manera sirve a la celebración, sirve al sacerdote y al pueblo, y sirve a Dios también para que esto sea así. Es decir, el diácono ejerce un servicio a la asamblea conociendo bien los libros, ¿vale? Y es capaz de manejar los libros desde una cierta distancia. Cuando uno sabe manejar el libro, puede estar perfectamente retirado del altar y acercarse en el momento adecuado para cambiar una cinta, pasar una página o lo que sea. ¿De acuerdo? El diácono también invita a dar la paz. El diácono puede ayudar al sacerdote en la fracción del pan. El diácono es el ministro del cáliz. Si hay comunión bajo las dos especies, adelante, pasad. Y el diácono se encarga también de la consumición y de la purificación de los vasos sagrados, ya sea al final de la misa, al final de la comunión o al final de la misa, ¿vale? Bien, en los ritos conclusivos, el diácono puede hacer unos breves anuncios, los típicos avisos, ¿no?, que hay en las parroquias siempre antes de acabar la misa, ¿no? Unos breves anuncios, pues el diácono puede darlos. El diácono no los improvisa. El diácono que tiene que dar unos avisos sabe bien lo que tiene que avisar. Ni se enrolla
ni da mal la fecha de una conferencia, ni da mal la hora de una misa solemne que hay en la parroquia porque viene fulanito. No, el diácono sabe bien lo que tiene que avisar y lo avisa de una manera competente. ¿De acuerdo? Despide a la asamblea, podéis ir en paz y después besa el altar junto con el sacerdote antes de marcharse. ¿De acuerdo? Bien, dejando de lado la parte del ceremonial de los obispos para luego, voy a terminar refiriéndome a algunos casos particulares que hacen referencia al año litúrgico, ¿vale? A algunas intervenciones particulares del diácono en el año litúrgico, que aparecen, pues algunas aparecen en el misal, otras aparecen en determinados rituales, otras en el calendario litúrgico y otras aparecen pues, en determinados documentos particulares de la Iglesia y en el ceremonial, ¿no? Bien, primero, como ministro de la palabra de Dios, el diácono anuncia las celebraciones móviles del año, el día 6 de enero, el día de Epifanía del Señor, después de la proclamación del Evangelio y antes de la homilía, ¿vale? Esto a lo mejor lo habéis visto hace 4 días, ¿no? El día de Epifanía. En el Domingo de Ramos y en la celebración del Viernes Santo, según el ceremonial, la proclamación de la pasión del Señor puede ser hecha por 3 diáconos, ¿vale? Normalmente ninguno vais a estar en una parroquia en la que haya 3 diáconos, pero sí que podéis participar en la proclamación que se hace de esa manera dialogada, ¿no? en 3 ministros, tanto el Domingo de Ramos como en la celebración de los oficios del Viernes Santo. En la Vigilia Pascual, el diácono es el ministro del pregón pascual. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que si canto un poquito bien, pues una buena preparación durante la Cuaresma de la Vigilia Pascual es que haga el esfuerzo de aprenderme el pregón pascual, o al menos algunas partes del pregón pascual, y que pueda cantar algunas partes del pregón pascual, ¿no? El pregón pascual es muy largo y a lo mejor entero es mucho para mí, pero puedo aprenderme 2 párrafos y leo todo el pregón pascual, pero hay determinados momentos en los que yo puedo entonar algunas de las partes de este pregón pascual. Si no lo pudiera entonar, porque mejor que no, no hay ningún problema, porque lo que sí que tengo que hacer es prepararme bien con ese texto. Preparar bien ese texto. Es de una riqueza el pregón pascual que merece que le dediquemos un rato largo, no solamente a ver dónde tenemos que enunciar, dónde tenemos que subir, dónde tenemos que bajar, sino que es fuente de espiritualidad, que decíamos antes, para nosotros, ¿no? Entonces uno puede rezar tranquilamente con el pregón pascual, con el que luego va a proclamar en la misa, en la Vigilia Pascual, con ese texto del pregón pascual, ¿vale? También, dice el ceremonial de los obispos, es el encargado de anunciar el aleluya al obispo, ¿vale? Luego lo podéis ver con Gerardo. Y sí que hay que tener en cuenta que el único día que el diácono no proclama el Evangelio es en la entrada de un nuevo párroco. Cuando un nuevo párroco llega a una parroquia, la celebración en la que inicia su ministerio es una celebración en la que el diácono entrega el evangeliario al que preside la celebración, al obispo o al vicario que preside la celebración, y el vicario entrega el evangeliario al párroco para que ese día en concreto sea el párroco el que proclame el evangelio, ¿de acuerdo? Porque él es el ministro que va a anunciar la palabra de Dios, a explicar la palabra de Dios a esa comunidad cristiana. Bien, como ministro del altar, en la celebración vespertina del Jueves Santo, es el encargado de reservar la Eucaristía después del traslado del altar al sagrario, ¿vale? Una vez que se ha hecho el traslado del Santísimo, que se va a reservar para comulgar el Viernes Santo, el diácono es el encargado de hacer esa reserva, ¿de acuerdo? Y el Viernes Santo es el encargado de recuperar lo que él ha reservado el Jueves Santo y llevarlo al altar para distribuir la comunión en los oficios del Viernes Santo, ¿de acuerdo? Igualmente, el día del Corpus, en la solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo, el diácono es el encargado del traslado y de la procesión con el Santísimo Sacramento
el diácono se tiene que encargar de preparar bien esa procesión y de acompañarla para que vaya dignamente y adecuadamente esa procesión eucarística que se hace en las iglesias y en las diócesis. Como ministro al servicio del ministerio sacerdotal, el Jueves Santo ayuda al obispo o ayuda al sacerdote en el lavatorio de los pies. Y en la ordenación de un obispo sostienen el evangeliario sobre la cabeza del que es ordenado obispo durante la plegaria de ordenación, ¿vale? Todo esto está en el ceremonial de los obispos. Como ministros, decíamos antes, que unen a la asamblea con el presbítero que celebra la misa. Pues el día de la presentación del Señor, el 2 de febrero, invita a marchar en procesión al principio de la celebración. Cuando se han bendecido y se han encendido las candelas, el diácono es el que dice: marchemos en paz al encuentro del Señor. Y la procesión comienza hacia el altar. El día de la misa crismal, los diáconos portan las ánforas con los óleos en la procesión de las ofrendas. El día de Viernes Santo, en la celebración de la Pasión del Señor, presentan la cruz en procesión antes de la adoración. En la vigilia pascual son los que hacen la monición introductoria al lucernario y a la liturgia de la palabra, y el que introduce el cirio pascual en el templo en la procesión al principio de la vigilia. En las órdenes sagradas realizan varias tareas. Pueden llamar a los candidatos, igual que en el rito de admisión a órdenes. El diácono puede llamar a los candidatos. Igual que en la institución de acólitos y de lectores, el diácono puede llamar a los candidatos. Invita a ponerse de rodillas en las letanías. Cuando se cantan las letanías, es el diácono el que invita a ponerse de rodillas y después a incorporarse. Igual sucede en la dedicación de iglesias y de altares. Cuando se van a cantar las letanías, el diácono invita a ponerse de rodillas y después a incorporarse, salvo que sea en un domingo, ciertamente. Por lo tanto, también en la dedicación de iglesias y altares se encargan de esta tarea. Y en la ordenación del obispo pueden proclamar, pueden leer las letras apostólicas enviadas por el Papa, las puede leer también el diácono. Bien, en la dedicación de iglesias y altares son los que se encargan del cuidado de las reliquias. Acompañan las reliquias, llevan las reliquias de los santos a la entrada de la celebración, a la entrada de la iglesia, y después se las acercan al obispo para que las coloque en el lugar apropiado en el altar. ¿Vale? Bien, pues hasta aquí. Esto es lo que yo voy a explicar. Si queréis preguntar, si queréis comentar algo, si queréis algún tipo de... ¿El libro de la sede forma parte también de Cenizal? No, el libro de la sede no es un libro litúrgico. El libro de la sede es un copia y pega. ¿Vale? El libro de la sede está contenido en el misal romano. Lo que pasa es que se han copiado unas oraciones para que no tengamos que llevar el misal de la sede al altar, o para que no tengamos que tener un misal en la sede, ¿no? Pero el libro de la sede no es un libro litúrgico, es un apaño, pero no es propiamente un libro litúrgico, ¿vale? Todo lo que está en el libro de la sede forma parte del misal romano. O así debe ser. ¿Vale? Cuando has hablado del gradual de las antífonas, ¿pueden estar incorporadas en el leccionario? O sea, porque en muchas celebraciones se dice una antífona antes del Evangelio y antes de la comunión. Forman parte, ¿esas son las antífonas a las que estás Claro. refiriendo? En el gradual aparecen con su partitura para ser cantadas. O sea, Claro. el motivo inicial era, o original era que se cantara. Claro. ¿Eso ya que te está diciendo? Que el gradual tiene un ministro propio. Hay un ministro que se encarga del canto. Ya lo que te está diciendo es, hay una persona que es la encargada de la música, que es la encargada del canto, que es la que sabe esas antífonas y las entona para la asamblea. Me gustaría tocar un tema un pelín polémico, por lo menos que para mí lo es la ordenación diaconal
de los diáconos permanentes. Yo he ido a dos, no he ido a muchas, he ido a dos, pero he salido con la sensación de haberme diciendo, caramba, casi es igualita que la ordenación de los diáconos no permanentes, con muy escasa presencia de las mujeres. Y entonces yo sé, a raíz de esto me contaron un chiste, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un terrorista y un liturgista? Dicen que es que el terrorista no es flexible. Entonces, esto... bueno, entonces yo algo he preguntado, me dicen, no, es que eso no es litúrgico. Digo, entonces, yendo al tema de la disciplina, que me parece muy importante, además lo has explicado maravillosamente bien, pero digo, bueno, ¿dónde está el tema de lo que digo del terrorista, de la flexibilidad, de poder meter ahí ese tema? Muy bien, bueno, a ver, yo no me atrevería a comparar un libro litúrgico con un chiste. A mí me parece que estamos en dos niveles muy distintos. Quiero decir, yo creo que un libro litúrgico contiene la fe de la Iglesia. Lo creo. Puedo estar más o menos de acuerdo. Es decir, hay cosas del misal romano, de la misa, por hablar con las que puedo estar más de acuerdo que con otras, con cómo se hacen, ¿vale? Pero es el acto de obediencia cotidiano que yo hago. Es decir, yo no pongo por encima cómo a mí me gustaría que fuera de cómo está reflejada en el libro litúrgico que me ha dado la Iglesia, ¿vale? Entonces yo ahí no tendría ninguna duda. Si el libro dice que se haga de una determinada manera las cosas, yo voy a hacerlas de esa determinada manera, ¿vale? Un diácono permanente es un diácono. El sacramento es el diaconado. No el diaconado permanente o el diaconado transitorio. El sacramento es el diaconado. Y el libro litúrgico refleja lo que la Iglesia confiesa sobre un sacramento. Pues claro, celebra un sacramento. Entonces, evidentemente, el libro litúrgico refleja que se está ordenando diáconos para la Iglesia. Yo también creo que hay un arte en la celebración litúrgica. Hay un arte. Y el arte es el que permite que uno sepa buscar la mejor manera de expresar lo que estamos celebrando. ¿Vale? Buscar la mejor manera de expresar lo que estamos celebrando. Yo no soy un experto ni en diaconado transitorio ni en diaconado permanente. Soy diácono porque fui ordenado diácono hace 21 años, pero no soy un experto ni en diaconado permanente ni en diaconado transitorio. Pero el diaconado es un sacramento. Es el mismo sacramento. Si lo recibe uno que va a ser ordenado sacerdote al año siguiente, o en 6 meses, o en 2 años, que si lo recibe uno que no va a ser ordenado sacerdote porque está casado con una mujer y su vocación es otra distinta. Entonces, yo creo que una celebración litúrgica tiene que expresar un sacramento. Y en el arte de esa celebración está el remarcar determinados acentos, que en este caso será que esos diáconos que se están ordenando son diáconos permanentes, ¿vale? Pero al final, nos pongamos como nos pongamos, el sacramento lo vas a recibir tú, no tu esposa. Entonces, evidentemente, aunque la esposa juegue un papel fundamental en la vida y en la espiritualidad del diácono permanente, quien recibe el sacramento es quien recibe el sacramento. Y a la hora de la celebración, pues eso tiene que estar así reflejado. O sea, que no, pero vamos, yo no creo que esto sea una cuestión de terrorismo. Me parece un chiste de muy mal gusto, porque hay liturgistas muy buenos y liturgistas muy malos, como moralistas muy buenos y moralistas muy malos, canonistas muy buenos y canonistas muy malos, y catequetas muy buenos y catequetas muy malos. Entonces, pero sí que creo que hay que tener un arte
saber celebrar y para saber expresar todo esto. Os va a tocar en poco tiempo casar, vais a tener que celebrar bodas, ¿no? Y vais a tener que, cuando tengáis que lidiar con novios que vienen a casarse, entonces te acordarás de mí. ¿Por qué? Pues porque cuando los novios van a preparar la celebración de su boda, se creen que lo que están celebrando es el sumum de todo, ¿no? Y no centran, ¿no? Entonces, centrad el tiro, que vaya a puerta, ¿no? Que ya lo demás es secundario, ¿no? Este es un pequeño consejo del liturgista. Yo creo que el ritual es... Todos los rituales son mejorables, esa es la evolución en la que está la Iglesia, pero jugad con ese arte a la hora de preparar las celebraciones y sobre todo que reflejen lo esencial, que es que hay una ordenación de diáconos, que hay una serie de personas que reciben un sacramento, que se vea bien claro qué es el diaconado. Decías que el libro de Gradual contiene las antífonas. Sí. Dice que también contiene las preces. No. Te lo comento. Nosotros en la parroquia tenemos el libro del misal que está en el altar, el escenario en Ambón y debajo un libro con el que leemos las peticiones. Sí, es un libro de preces que se ha hecho. ¿Eso es gradual? No es gradual. Vale. El gradual es un libro con las antífonas y la partitura con la que se cantan las antífonas. ¿Vale? Este otro es un libro de preces para que alguien no tenga que ir al sacerdote a recoger las Eso preces es. y lo pague desde ahí. Sí. Eso es otra cosa. Es un libro auxiliar. ¿Vale? Porque al final las preces son variables. Las preces, de hecho, en la misa de feria ni siquiera son obligatorias. Solamente son obligatorias los domingos. En la celebración de la palabra se puede usar el misal romano En la celebración de la palabra, por un laico. bueno, según cómo sea la celebración de la palabra, pero evidentemente, según para lo que sea, claro. Según para lo que se quiera. Propiamente, el misal es para la celebración de la misa, pero si quieres coger una oración colecta, ¿no? Tienes que coger una oración colecta y la puedes coger del misal romano. ¿Quieres coger una oración de un santo? Porque la celebración de la palabra es un día de un santo, pues la puedes coger del misal romano. Pero propiamente la celebración de la palabra no es una misa. ¿Vale? Otra cosa es que tú puedas coger una oración que está contenida en el misal porque te parece adecuada para ese día o en ese momento, eso sí me parece muy bien. Pero propiamente una liturgia de la palabra no la vas a hacer con el misal, sino que la tienes que hacer con el leccionario. Otra cosa, si luego das la comunión, darás la comunión como dice el misal. Que en el fondo es como dice el ritual de la Sagrada Eucaristía fuera de la misa. ¿Más preguntas? Bueno, lo primero, me ha gustado mucho lo que has dicho sobre que el misal romano es un testigo de la tradición de la Iglesia. Algunos estamos estudiando este año y otros lo han hecho antes la asignatura de Eucaristía en Damaso, y es precioso ver pues, cómo se celebraba desde los primeros tiempos y cómo ha ido evolucionando hasta ahora. Y así lo estamos viviendo, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Y que bueno, pues hoy estamos aquí, pero quizás dentro de un tiempo pues el misal pues evolucione y será porque la Iglesia pues lo ha considerado así conveniente, ¿no? Pero te quería preguntar algo un poco distinto, yo a lo mejor tampoco puedo responder, ¿por qué los diáconos transitorios y los diáconos permanentes no se ordenan juntos? O en esta diócesis, o los diáconos permanentes no reciben a los diáconos transitorios en una ceremonia de ordenación, que es algo como les acoges en un ministerio, ¿no? Eso, estamos hablando ya de práctica, decisiones pastorales de quien gobierna la diócesis. A mí, desde luego, me parece que son diáconos, no habría ningún problema en que se ordenaran juntos, no habría ningún problema en que unos estuvieran acompañando o recibiendo en el orden a los otros diáconos. Me parecen cosas de lo más normal, de lo más saludable, que se ordenen en el mismo sitio. A mí todo ese tipo de cosas me parece lo más razonable del mundo, pero yo no soy, ni he sido, ni soy
ni seré pastor de esta diócesis. Pero vamos, que sé que en otros países se hace. A mí me parece completamente razonable. Sí, sí, me parece completamente razonable. Sobre todo si nos creemos lo que es el diaconado, claro. Terminamos, cuando digáis. Sí, sí, perfecto. Muchas gracias.